¿Alguna vez hemos pensado que un edificio no es algo quieto, estático, sino una estructura que está en una lucha constante? Pues sí, cada segundo que pasa libra una batalla silenciosa contra fuerzas invisibles que intentan derribarlo. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo ganan esa batalla. Este es el plan de viaje. Primero vamos a sentir esa presión constante que soportan los edificios. Luego nos sumergiremos en su libro de reglas, su manual de defensa, la norma E020 de Perú. Aprenderemos a diferenciar entre los pesos fijos, los que nunca se van, y los que van y vienen. Veremos cómo se preparan para aguantar los envites de la naturaleza y al final entenderemos por qué todo esto es en realidad un pacto invisible por nuestra seguridad. A ver, pensemos un momento. Justo ahora, estemos donde estemos, hay una especie de danza de fuerzas invisibles a nuestro alrededor. La gravedad, por supuesto, tirando de todo hacia el centro de la Tierra, y quizás el viento empujando desde fuera. Es una batalla constante y silenciosa. La gran pregunta es, ¿quién pone las reglas del juego para que el edificio gane siempre? Bueno, pues vamos al grano. La respuesta está en este documento clave, la norma E.020 de Perú. Y ojo, no es un simple montón de papeles, es el manual de estrategia, la guía maestra que usan los ingenieros para que las estructuras aguanten lo que les echen. Su nombre completo, para que nos hagamos una idea de su importancia, es Norma Técnica de Edificación E020 Cargas. Y lo más importante es que forma parte del Reglamento Nacional de Edificaciones. Esto le da peso de ley. O sea, es la normativa que dicta cómo hay que calcular todas esas fuerzas para que un edificio sea seguro. Ni más ni menos. Para entender cómo funciona todo, la norma empieza por dividir el concepto de carga en dos categorías principales. Y esta distinción es la clave de todo. Podríamos pensar en ellas como el peso fijo y el peso variable de un edificio, las cargas muertas y las cargas vivas. Empecemos por la carga muerta. Esta es, digamos, la más evidente. Es simplemente el peso propio del edificio. Imagina el esqueleto de la estructura, las columnas, las vigas, los suelos, los muros, todo lo que es permanente, lo que no se va a mover de ahí. Esta carga, como su nombre indica, está ahí para siempre. Y por otro lado, claro, tenemos la carga viva. Esta es la parte cambiante, la parte dinámica de la historia. Somos nosotros, la gente que se mueve por los pasillos, los muebles que ponemos y quitamos, los ordenadores, los libros en las estanterías, en fin, todo lo que puede cambiar de un día para otro. El edificio tiene que estar preparado para soportar su propio peso, y también el nuestro. Aquí lo vemos clarísimo. Carga muerta, permanente, estática. Es el peso de la estructura en sí, como una viga de hormigón. Carga viva, temporal, dinámica. Es el peso de todo lo demás, como nosotros mismos en una sala. El trabajo de los ingenieros es calcular ambas y diseñar una estructura que pueda con todo en cualquier momento. Y ahora viene lo interesante. ¿Cómo pone la norma E020 números a todo esto? Pues no deja nada al azar. Esta tabla, por ejemplo, nos dice las cargas vivas mínimas que hay que prever según para qué se va a usar el espacio. Y fijaos en las diferencias, que no es ninguna tontería. Una oficina tiene que aguantar 250 kilos por metro cuadrado, pero una sala de archivos, que va a estar a reventar de papel, tiene que soportar el doble, 500 kilos. Vamos a quedarnos con el dato de las viviendas, 200 kilogramos fuerza por metro cuadrado. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues significa que cada metro cuadrado del suelo de una casa tiene que ser capaz de soportar más o menos el peso de 2 adultos grandes de pie juntos. Es una garantía de seguridad para nuestro día a día. Pero claro, la historia no termina con la gravedad. Los edificios no solo luchan contra su propio peso y el nuestro. Hay otras fuerzas, a menudo mucho más imprevisibles y violentas, que vienen directamente de la naturaleza. Hablemos del viento, por ejemplo. El viento no tira hacia abajo, empuja de lado. A pequeña escala, una brisa puede parecer inofensiva. Pero si pensamos en la fachada entera de un rascacielos, esa misma fuerza se convierte en una presión gigantesca, un empuje invisible que intenta doblar y tumbar la estructura. Y aquí es donde la norma se pone fascinante. Porque claro, no todos los edificios se enfrentan al viento igual. La forma es importantísima. Esta tabla nos enseña cómo el viento crea presión en el lado por donde choca, lo que se llama barlovento. Pero ojo, al mismo tiempo, crea una sorprendente fuerza de succión en el lado contrario, en sotavento. Es como si no solo empujara por un lado, sino que también tirara del otro. Por eso, un edificio cuadrado y un tanque redondo se defienden del viento de formas muy distintas. El diseño es, literalmente, una estrategia de defensa. Entonces, la clave de todo esto es que un edificio rara vez se enfrenta a una sola amenaza a la vez. Lo normal es que las cosas se compliquen. Imagina un día de tormenta. Hay un viento fortísimo y a la vez el edificio está lleno de gente. Pues bien, los ingenieros no diseñan para un solo riesgo, sino para la peor combinación posible de ellos.
El artículo 19 de la norma es el que establece estas combinaciones. No se trata de improvisar, no. Se trata de sumar las fuerzas para simular el peor día que pueda tener el edificio. Se calcula, por ejemplo, el peso propio, más el peso de toda la gente dentro, más la fuerza de un viento huracanado o de un terremoto. El objetivo es estar preparado para la tormenta perfecta. Y el resultado de todos esos cálculos, al final, se resumen en 2 controles de seguridad básicos, 2 reglas de oro. Primero, que el edificio no vuelque. La norma exige que sea 1,5 veces más resistente a volcar de lo que las fuerzas intentan conseguir. Y segundo, que no se deslice sobre sus cimientos, con un margen de seguridad de 1,25. Es como tener un colchón de seguridad para los 2 peores accidentes posibles. Al final, después de darle vueltas a todos estos números, reglas y cálculos, nos damos cuenta de una cosa. La norma E020 es mucho más que un manual técnico. Es en el fondo un verdadero proyecto para la seguridad de todos. De hecho, esta frase, que es del primerísimo artículo de la norma, resume toda su filosofía. Es una declaración de intenciones en toda regla. Dice que cada parte de un edificio, desde la viga más grande hasta el tornillo más pequeño, tiene que estar diseñada con un objetivo muy claro: resistir. Por eso decíamos que este manual no es solo cosa de ingenieros, es una especie de contrato social entre quienes construyen y quienes habitan. Es la promesa de que todo ese mundo invisible de presiones, de pesos y de tensiones está calculado, gestionado y bajo control para que podamos vivir, trabajar o reunirnos con total tranquilidad. Así que, quizás la próxima vez que entremos en un edificio, lo veremos con otros ojos, no solo como hormigón y acero, sino como el resultado de un plan minucioso, como el trofeo de una batalla silenciosa que se gana cada día contra fuerzas invisibles. Y entonces nos podremos preguntar, ¿es solo una estructura o es la materialización de una promesa de seguridad?